¿Alguna duda que tengan? Muy buena pregunta. A ver, si yo mal no recuerdo, lo que no cubrí son los polos. El polo norte y el polo sur me parece que no se cubren. A ver, esféricas es, vamos a ponerle tita phi. ¿Cómo queda esto? Este era seno de tita, seno de phi, coseno de tita, seno de phi, coseno de phi. Es así, ¿no? No me acuerdo si acá seno, si estos están cambiados o no. Ah, bueno, está, sí, pero digo, no importa lo de R. De R es para el radio, digo, sí, pero si no lo cubrís en la esfera unidad, tampoco cuando multipliques por R. Están cambiados, ¿no? Sí. Había algo raro ahí. Acá es coseno y acá es seno. Eh. O sea, multiplicar por R de lo pongo acá afuera. Es lo mismo. Porque las partes que se cubran no van a cubrirse si multiplicas por R, ¿no? O sea, es una constante que estás agregando. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a dibujar esto. Es X y Z. Tenemos la esfera. ¿Ustedes se acuerdan cómo es que se definen las coordenadas esféricas? O sea, ¿qué representa cada cosa? Cada ángulo. Ustedes tienen acá un puntito. Entonces este puntito acá forma un ángulo con el eje X. Entonces, este ángulo de acá es phi y este ángulo de acá es tita. Entonces, tita corre de 0 a 2pi, que da toda la vuelta acá alrededor, y phi recorre solamente de 0 a pi. Voy a hacer el dibujito de esfera para que se entienda. Entonces, para ver qué puntos no cubre, tenemos que ver exactamente eso, o sea, cuáles puntos nos llegan. Yo creo, o sea, estoy tratando de hacer memoria y creo que sí, que el que no cubre es el polo norte y el polo sur, porque, por ejemplo, el norte es 0,01. Entonces, eso quiere decir que coseno de phi tiene que ser 1, y esto es si solo si phi vale 0, o 2pi, pero digo, es lo mismo, 0 o 2pi. Bien. Bueno, necesitamos que las otras dos coordenadas sean 0. El problema está en que tenemos, bueno, esto es 1, no, phi, estamos con phi, esto es, bueno, me parece que queda, ¿no? Ahora estoy mirando, porque si ponemos coseno de phi igual 0 o 2pi, el seno vale 0, entonces no es ese punto que no se cubre. A ver, coseno de phi igual 1. No es tan fácil ver qué punto no cubre. O sea, yo sé que no cubre por un argumento de otras cosas, de geometría, que no podés cubrir la esfera con un pedazo de plano. O sea, esto es un pedazo de plano. Estoy en el plano, en R2. O sea, no podés cubrir una esfera con algo que está en el plano. Porque no cuadran las cosas. Eso quiere decir que hay algún punto, por lo menos un punto que se está cubriendo. Y para ver eso, a ver cuál es el punto que nos está cubriendo.
No, el polo sur tampoco tiene problema porque te queda con phi igual pi. El coseno vale -1 y el seno vale 0, 0. Entonces te queda 0, 0 menos 1. Bueno, la verdad que pensé que era el polo norte y el polo sur, pero no, no lo es. Estoy intentando imaginar qué punto lo cubre y no sé. Lo pienso para el martes y les cuento. Es una muy buena pregunta. Aparte parecería que cubre todo, porque el phi es el ángulo que se mueve así. Y el tita es el ángulo que se mueve así. Entonces, dado un punto, esto tiene una coordenada en la horizontal, digamos, y tiene una altura. Y con el phi con el tita mueve las dos. Lo que habría que ver sin coordenadas esféricas tenés que los intervalos estos son cerrados, ¿o no? Capaz que haya un intervalo de esos que es abierto en coordenadas esféricas. Ahí va. Vamos a buscar eso. Ya que estamos acá. Entonces, si hay algún intervalo abierto, ahí tenés un problema. Coordenadas esféricas. Es abierto en 2pi. Hay todo un meridiano que nos estás cubriendo, entonces. Un meridiano sin meridiano. O sea, el ecuador es así, meridiano es vertical. El ángulo, bueno, hasta acá están cambiados tita y phi. Pero el ángulo tita va de 0 a pi, incluyendo los estrenos, y el phi no. O sea, acá es abierto. Entonces lo que pasa es que tenés todo un arco, desde acá arriba hasta acá abajo, que no estás cubriendo. Digamos, ese arco no se cubre. O sea, no se cubre porque tiene que ver con la propiedad de que sea abierto. O sea, el conjunto abierto. Te puedes acercar tanto como quieras a ese arquito, pero nunca llegás al arco. Pero está, digo, a efectos de calcular integrales y a calcular áreas, no importa eso. Porque digo, volvemos a lo mismo. Es un arco, tiene medida cero para hacer una integral. O sea, es algo de dimensión uno y estamos haciendo integrales dobles. Entonces, algo de dimensión uno en integrales dobles, no pasa nada. Lo pueden obviar, digamos. Y va a estar lindo, bien. Eh, sí, está buena la pregunta. Está bien. ¿Alguna otra duda? ¿Sobre cosas así? ¿O sobre práctico? ¿O sobre teórico? Dale, pregunta. Ah, ya vieron el teorema de Green. Ah, buenazo. Qué buenazo. Pensé que no habían llegado todavía. No, no es que se toma esa orientación. Se tiene que tomar una. Por convenio es esa. O sea, hay dos posibles, saliente o entrante. Entonces, para escribir menos, lo que se hace es, bueno, vamos a poner de acuerdo entre todo lo que hacemos matemática y vamos a elegir una estándar. Claro, es convenio tipo, no sé, por decirte un ejemplo, la base canónica de RN. ¿Por qué es esa la base canónica de RN? Bueno, es porque es la que la gente, por convenio, decidió que sea la base canónica. Pero no tiene nada de especial diferente a otras bases. O sea, queda más lindo todo escrito y parece como más lindo, pero es una base como cualquier otra.
No, por lo general cuando tenés dos posibilidades o más y elegís una es por convenio. Lo que sí va a pasar es que si elegís el otro te cambia el signo, te da un signo de menos. Porque al invertir la orientación te cambia el signo. Entonces por eso es importante poner un convenio, porque si no, tipo, yo estoy haciendo algo, tengo un resultado y se lo paso ahí para que verifique, y esa otra persona usa el otro convenio y le va a dar el puesto. Y va a decir, no, lo que pusiste está mal. Entonces hay que elegir una. Vamos a ponerlo de acuerdo que sea esa orientación. Que creo que es orientación antihoraria, ¿no? Porque siempre se elige orientación antihoraria, no sé por qué. No, es importante por eso, porque si la cambian le da el signo negativo. Eso está mal. Rafael, no te preocupes si no lo viste, porque igual es para lo otro práctico, o sea, para la semana que viene recién. O sea, para este práctico no necesita eso. Solo con flujos e integrales de funciones en superficie ya tenemos todo para el práctico. Así que a priori tenés hasta el martes, Rafael, para mirar eso. Hasta el martes o hasta el jueves, no sé, cuando aparecerá el otro práctico. Entonces, claro, porque ustedes perdieron la clase del lunes, ¿cierto? Entonces capaz que lo ven hoy. No me acordaba que habían perdido la clase del lunes y lo recuperaban hoy. Bien. ¿Alguna otra duda? ¿El resto? Sí, decime, Santiago. Te pregunto por acá porque para escribirlo es muy largo, pero Dale, dale. por ejemplo en el ejercicio 11, cuando te pide calcular, creo que era la integral de campos escalares, Ajá. ¿cómo haces para darte cuenta si tenés que usar campos escalares o campos vectoriales? Porque tipo te pregunta la superficie, pero si no te especifica cuál es, ¿cómo sabes bien cuál usar de las dos? Y porque una cosa es un campo escalar, que es algo que va a R, y un campo vectorial es algo que va a R3. Ah, estaba bien, bien, era por eso. O sea, estas dos van a R. O sea, toman tres cosas, toman un vector de R3 y te vuelven un número. Haces la cuenta y es un número, está en R. Acá también. Y a ver, en un campo, por ejemplo, a ver, un campo vectorial. Acá tenés un campo vectorial. Toma tres vectores, perdón, tres coordenadas, un vector de R3, te devuelve un vector. No te devuelve un número. Está perfecto, ya. ¿Sí? Ese es el tema. Entonces está implícito en eso, tenés que darte cuenta qué tipo de función es, un campo escalar o un campo vectorial, y allí depende de cuál es lo que usas. ¿Alguna otra duda? No, creo que no siempre. Muchas veces me olvido. Que yo sepa, no hay ninguna reglamentación que diga que hay que prenderla o no, pero muchas veces me olvido de prenderla. Hoy justo me acordé. Si molesta, la apago. No aporta nada. Simplemente para que no sea tan tipo una computadora hablando. Bueno, si no hay más dudas, entonces comenzamos con el práctico. Bien, tengo un comentario sobre el 7. El 7C lo habíamos conversado, ¿no? El de la esfera que interceptaba esto, lo habíamos conversado un poco. ¿Acuerdan? Si lo conversamos o no. No recuerdo. Capaz que no. El D sí. Está. Entonces, este tiene un detalle, la letra. Que digo, no está mal la letra como está, pero no tiene mucha gracia. Si lo pensamos un segundo, nos dice, S2 es la esfera, o sea, es la esfera central de origen de radio 1, eso es S2. Entonces nos dice que el conjunto o la superficie es la esfera central de origen de radio 1, intersección, los puntos
que cumplen que la coordenada x es mayor o igual a 1. ¿Y qué da esa intersección? Piénsenla en el plano, si quieren. El círculo de radio 1, central de origen, y toman los puntos x, y, tal que x es mayor o igual a 1. Le va a dar un punto. El único punto en la esfera que tiene coordenada x igual a 1, es el punto 1, 0, 0. Todos los otros puntos tienen coordenadas x menor a 1. Entonces en ese C te queda un punto y como que tiene mucha gracia, porque ya sabes de antemano que va a dar 0 la integral. Ni siquiera es una superficie, es un punto. O sea, cuando hagas las derivadas, ¿no? Un punto es constante. Entonces, cuando hagamos la parametrización de un punto y empezás a hacer las derivadas, te da siempre 0. O sea, no es ni siquiera regular la parametrización. Todas las derivadas te dan 0. Entonces, la gracia para que lo piensen es, olvídense acá dice 1 y pongan un 0. X mayor o igual a 0. De ahí va a ser un poco más entretenido el ejercicio. Bien. Ahí le va a quedar tipo media esfera, digamos. Entonces ahí, por ejemplo, pueden usar coordenadas polares no, perdón, esféricas, y ver los ángulos que tienen que tener para que cumpla eso, para que tengan la parte que tiene x mayor o igual a 1. Así que está, ese comentario sobre el 7. Alguien intentó hacer la parte B del 9. Bien. Ah, digo, es hallar el plano tangente como hacíamos al principio. Ejercicio 2 creo que era de hallar planos tangentes. O sea, hay tres maneras de hallarla, o por lo menos vimos tres, capaz que hay más. Y la idea es usar algunas de esas para hallar. Y bueno, se lo dejo para que practiquen. En el 11, que es el que preguntaba el compañero, está, si eso es, son funciones escalares, campos escalares. Entonces la idea es parametrizar esas superficies que nos dan, y una vez que tenemos la parametrización, ya está. Aplicamos la fórmula de integral. Entonces en el A tenemos una esfera de radio 4, perdón, de radio 2, central de origen, y el B es un poco más extraño. Si quieren intentamos parametrizar el B. ¿Les parece? Tampoco es tan extraño, pero no es algo tan canónico como una esfera. Entonces 11, parte B. La superficie es los X y Z, tal que Z es igual a X al cuadrado más Y al cuadrado menor o igual a 1. Ahora que puedo pensar, ya hicimos uno parecido. ¿Qué objeto geométrico es Z igual a X al cuadrado más Y cuadrado? ¿Qué superficie es eso? Es un paraboloide. Vamos a hacer el gráfico. X y Z. Algo así. Entonces esto es Z igual X al cuadrado más Y al cuadrado. Siempre es mayor o igual a 0. El único punto donde hay 0, digo, es en el origen. Nunca está por debajo del 0. Eso es claro porque está sumando cosas positivas. Así que siempre va a ser. O sea, lo más chico que puede ser es 0, si no está por arriba del plano XY. Y lo que queremos es la parte que está entre el plano XY y el plano Z igual 1. O sea, por acá está el plano Z igual 1. Dibujo acotado, pero como siempre es un plano, ¿no? Que es infinito. Entonces, bueno, esto acá intersecta el plano en un círculo. En este caso en un círculo porque es un paraboloide, pero no sé, igual estilo C, más o menos. Entonces la superficie es esto, acá.
solo la parte del costado, digamos, sin el techo. Pensamos que eso es un techo sin el techo. Entonces, ¿cómo harían ustedes para parametrizar eso? ¿Cómo está escrito? O sea, la ecuación que nos dan, la ecuación o el conjunto que nos dan es muy subjetivo. Ahí va a ser el gráfico de unas funciones, que es z igual a x cuadrado más y cuadrado. Entonces, llamémosle z igual f de xy, en donde f de xy es x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces, el paraboloide es más que el gráfico de esta función. Entonces sabemos parametrizar gráficos de cosas. Tenemos que la parametrización v va a ser u, v, f de uv. Bueno, va a quedar u, v, u al cuadrado más v al cuadrado. ¿Qué nos falta ver ahora? O sea, ya casi está, pero falta algo para tener todo. Ahí va el dominio. Siempre es importante decir el dominio. Porque digo, a priori así, si no decimos nada, tenemos que suponer que el dominio es todo R2, y eso nos da todo el paraboloide. No queremos todo el paraboloide. Queremos lo que está a la altura z igual 1. Entonces hay que ver cómo controlamos que la altura no se nos vaya de 1. Ahí va, la coordenada z tiene que ir de 0 a 1. Pero la coordenada z es esto, acá. Entonces, voy a poner así. Pedir, o decir, mejor dicho. Decir que 0 menor o igual z menor o igual 1 es equivalente a pedir 0 menor o igual u al cuadrado más v al cuadrado menor o igual a 1. Porque z es igual a eso. Esto de acá es z. ¿Y esto que está acá qué es? Si pensamos en un vector uv, que es esa cantidad que está ahí. Ahí va, la norma al cuadrado. Entonces, esto es equivalente a decir, equivalente a pedir que la norma de uv sea menor o igual a 1. O sea, tendría que ser al cuadrado, pero 1 al cuadrado me da 1. Bueno, puedo poner el cuadrado equivalente a la norma de v menor o igual a 1. Opa, me equivoqué. Tienen que toque nada que ver. Bien, por suerte estaba guardando. Y bueno, pueden activar el micrófono. No hay nada más rápido que activar el micrófono y decir la respuesta. Entonces, bueno, eh, ¿qué es este dominio? Geométricamente en el plano, ¿qué representa? Eh, bueno, es casi una circunferencia, un poco más. O sea, la norma es la distancia de origen, pero yo digo, el conjunto de los puntos que tienen norma menor o igual a 1. Si quieren así. El dominio sabemos que son los UV, tal que la norma de UV es menor o igual a 1. Este es un conjunto de puntos, en el plano lo podemos dibujar. Ahí va, es la circunferencia y lo de adentro. Y la circunferencia es cuando tenemos la igualdad, cuando tenemos el menor, nos queda de adentro. ¿Sí? Ahí va, ahí, de radio 1. Entonces ya casi tenemos todo. Tenemos la parametrización, la función es la que da en el ejercicio ahí, z, f de x y z igual z. Bueno, déjeme cambiar el nombre acá de esta f porque se va a confundir con la otra f. O sea, no es la f del ejercicio. Simplemente como era una función le puse f.
Entonces ahora tenemos que hacer la integral en el dominio de f evaluada en la parametrización por la norma de los vectores derivados, o sea, del producto de los vectores derivados. De u, de b. Ahora, ¿qué podemos hacer para que esa integral sea más fácil? Aunque capaz que no, capaz que cuando calculamos las cosas queda súper fácil de calcular. Pero, ¿qué podríamos llegar a intentar hacer para ver si queda más fácil la integral? Independientemente de cuánto valga f y cuánto valga la norma del vector. Claro, pasar a polares todos. Porque tenemos que el dominio es un círculo. Dije círculo, vea. Bueno, un disco. El círculo y lo de adentro. Ahora me equivoqué yo. Entonces, la idea es esa, es, si, o sea, si no es muy fácil integrar, capaz que esto queda una constante, por ejemplo. Entonces, si queda una constante, sale para afuera, ustedes saben cuánto da la integral, porque le va a quedar el área del área de esto, se lo conoce, es 2pi de r, radios 1, 2pi. Pero eso en el caso de esa constante o algo, ahora si depende de u y de b, que va a depender, no es tan fácil lo que va a quedar. Entonces la idea es pasar a polares. Sugerencia, si quieren lo hace, si quieren no, pasar a polares. Aparte observen que la función que nos dan es f de x y z igual z, pero z, en nuestro caso, cuando evaluemos en la parametrización nos queda esto, z. Que justo cuando pasemos a polares es el radio. O sea que como que está todo cantado para usar polares. Pero bueno, de vuelta, es una sugerencia. Si quieren lo usan y si no se complican la vida y no lo usan. Observación, no se olviden de jacobiana. Sí. Recordar el jacobiano. Para polares es R. Y bueno, les queda deberes terminados. O sea, ver cuánto valen las derivadas de la parametrización, calcular el producto vectorial, y bueno, hacer la cuenta. ¿Dudas sobre este ejercicio? ¿El resto? Sigamos. Me gustaría hacer ahora uno que es un poco más teórico, después de vuelta, digo, después de última volvemos. Igual hay que sigue, mira, no hay historia que seguir. Quiero ver cómo se hace este, y después de última podemos volver para arriba igual. Dice, probar que el área de la superficie de revolución R3, obtenida al girar la gráfica de una función z igual a f de x, donde x está entre a y b, o sea, giramos eso alrededor de eje z, es esa fórmula que está ahí. Entonces, vamos a dibujar qué está pasando, para entender bien qué es lo que tenemos que hacer. Estamos en R3, x, y, z, y tenemos una gráfica de una función que es z igual f de x, o sea, que vive en el plano xz. Acá hay algo, no sé lo que es, pero es z igual f de x. Es el gráfico de una función. Lo que vamos a hacer es girarlo alrededor del eje z. Entonces, cada punto de esto se va a empezar a transformar en una circunferencia. De radio z igual f de x. O sea, dependiendo de la altura, el radio que tiene. ¿Vieron ejemplos de superficie así en el teórico? Volumen de revolución también, sí. O sea, esta le digo superficie de revolución porque es tipo la parte de afuera, pero el volumen de revolución es lo mismo.
Solo que en vez de ser una gráfica, es tipo todo el pedacito. Le girás todo eso y eso te da un volumen. Pero si girás solo una gráfica, te da una superficie. Pero es la idea. Agarrás algo y girás. O sea, ejemplos de esto son el cono. Un cono es agarrar la recta así y girarla. El paraboloide que es agarrar una parábola acá y girarla. Bueno, y así hay pilas de ejemplos conocidos, hasta la esfera. Si agarramos una gráfica, o sea, medio circunferencia, cuando la giremos, va a la esfera. O sea que muchos ejemplos que hemos estado trabajando, en el fondo son eh, superficies o volúmenes de revolución. Entonces está interesante tener una fórmula para un volumen que sea rápido de calcular. Vieron que lo que estamos haciendo es girar una función z igual a f de x, y la integral es algo que depende de f'. Chau. O sea, no tenemos que hacer todo el desarrollo. Una vez que sepamos por qué da esto, podemos usar eso de una. Que si se dan cuenta ahí ni siquiera estamos parametrizando ni nada. O sea, en la demostración vamos a parametrizar, pero si queremos usar esa fórmula, simplemente es derivar la función, meterlo ahí adentro y ver qué queda, y se puede integrar. O sea, si queda algo lindo como para integrar. Entonces, bueno, queremos probar esa fórmula. Queremos probar que el área de esa superficie es 2pi por la integral de entre a y b de u, raíz cuadrada de 1 más f' al cuadrado de u. ¿Cómo era el área de la superficie? ¿Cómo se calculaba? O sea, no de revolución, de una superficie a secas. El área de una superficie, ¿cómo se calcula? Ahí va. La integral doble en u de la norma del phi de u con phi de u. Y entonces, ¿qué es lo que necesitamos para calcular el área? ¿Qué les parece que necesitamos para poder calcular el área? Ya, una parametrización que me parametrice en la superficie. Si no, no sé ni quién es u, no sé quién es phi, menos voy a saber quiénes son las derivadas de phi. Entonces, sí o sí tengo que parametrizarla. Vamos a pensar un segundo. ¿Cómo podemos parametrizar esta superficie? Es una superficie que es la coordenada z es igual a f de x, y luego yo roto eso respecto al eje z. Entonces yo tengo que decir phi de v igual a algo, hay que pensar quién sería ese algo. El z me parece que es claro quién va a ser. Va a ser f de lo que vaya acá. No, perdón, no es de lo que vaya ahí. Es f de x. Hay que ver cómo le llamamos a la x ahora. Pero un detalle que cuando la escribamos, eh, les cuento. No del todo, ojo que no es la parametrización de un gráfico, casi, porque queremos rotar el gráfico. Aparte, este gráfico es una función de una variable, no de dos variables. Entonces, el gráfico de la función de una variable es una curva nada más, no es una superficie. Entonces la queremos rotar para que nos quede en la superficie. Entonces, si le hablan de rotar, ¿a ustedes qué se les ocurre? ¿Qué se les viene a la mente? Rotar ahí. Coseno y seno. Entonces, va a tener que tener un coseno y un seno a la vuelta. Hay que ver dónde y cómo están puestos. Ahí van las dos primeras componentes, pero hay que ver por qué es eso. O sea, pensemos en lo siguiente. Nosotros fijamos un z, ¿y qué pasa cuando fijamos un z? El x y el y, ¿qué hacen?
Yo fijo un Z. Entonces, me puedo mover las coordenadas X e Y. Y ahí va, lo que más es una circunferencia. ¿Y cómo hacemos para parametrizar circunferencias? Ahí va, es una circunferencia de radio f de X. Entonces, tendría que ser algo del estilo f de. Vamos a pensarlo así primero, a ver si funciona. Voy a ponerle, voy a cambiar el V este, voy a poner un tita, necesitamos un ángulo. ¿Y qué les parece que pasa con esto? Un coseno de tita, un seno de tita. Olvídense de la tercera coordenada. ¿Qué pasa con la primera y segunda coordenada? Te da la circunferencia de radio U. Exacto. Pero el radio, ¿quién es? Es f de z. Entonces, esto de acá, f de z, no, perdón, f de x. Tendría que ser f de x. Además, acá estamos en coordenadas ubiquitas, entonces hay que ver cómo hacemos para que quede f de x. Voy a guardar acá porque ahora tenemos que poner que es. Tenemos que u tiene que ser f de x. Entonces, lo que podemos hacer es lo siguiente. En vez de llamarle x a la variable, le llamamos u. O sea, no digo que u sea f de u, sino que a la variable x le vamos a llamar u. Acá me queda f de u. Y acá también, f de u. Y acá también, f de u. ¿Por qué hago eso? Bueno, porque la letra del ejercicio me dice después entre qué y qué varía la x. Varía entre a y b. Entonces yo ahora puedo agarrar y decir, bueno, hago que u varíe entre a y b. Entonces, esa u está jugando justo el papel de mi x. Y pues el coseno y el seno lo que me están haciendo es rotarlo. Entonces, a la altura de f de u, yo tengo una circunferencia de radio f de u. ¿Sí se entiende la idea? Sí, ahora que estoy echando está mal. No es f de u el radio. El radio es u nada más. No sé por qué dije que era f de u. Ya les explico por qué. El radio me lo da la coordenada x. O sea, el radio es esta distancia, esta origen. No depende de z. Depende de qué tan lejos está x del origen. ¿Estamos de acuerdo en eso? O sea, acá la variable z tiene esta altura, pero el radio no es esta altura. El radio es esta distancia. Y esta distancia es la coordenada x. ¿Cuánto vale x en ese z? ¿Quieren que repitan? Que mareé un poco ahí. Lo que digo es lo siguiente.
el radio es esa distancia. Y yo proyecto esto acá, en realidad es la distancia que tiene ese punto, o sea, la coordenada x de ese punto. Ese punto es de la forma x, 0, f de x, porque está en el plano z de x. O sea, sin rotarlo, solo de la gráfica. Entonces, el radio me lo está dando el x, no el f de x. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen? Entonces, tal, acá le llamé al x y le llamé u. Entonces, termina siendo u. Yo me equivoqué cuando dije que era radio f de x, no era radio f de x, es radio x. Voy a poner por acá. El radio de cada círculo es x. Piensen en, si no les convence mucho, piensen en, hago otro dibujo. Tienen algo del estilo así, que se cierra. Como un elipsoide parado. Entonces, acá arriba el z vale algo, mayor a cero. Pero el radio en ese punto es cero, porque es un punto, no tiene radio. Entonces digo, el radio no me está dando la coordenada z, me lo está dando la coordenada x. O sea, en este caso la coordenada x porque la gráfica era z igual f de x. Si hubiese sido z igual f de y, me da la coordenada y. Pero en la altura z no me da el radio. Eso es lo que quiero que, claro. Bien. Otro ejemplo sería más drástico, si quieren. No sé si más drástico, pero que sea algo del estilo así. O sea, un cono, pero así. Si el radio me lo diera el z, acá el z vale cero. O sea, este radio tendría que ser cero, si fuese z. Y no es cero, claramente es un radio positivo. Es la base de un cono. Lo que me está dando el radio es esta. Es la cantidad que yo estoy alejado en el eje X. Y repito, es en el eje X porque estamos trabajando con una función que es z igual f de x. Si hubiese sido z igual f de y, la distancia en y. ¿Sí? ¿Quedó claro ahora? Bien. Gracias por preguntar, Rafael. Si no, no me iba a dar cuenta. Ya tenemos esto y tal. ¿Y el tita entre qué va a ir? ¿Qué les parece? Nosotros queremos que dé la vuelta completa. Ahí va de 0 a 2pi. Entonces tenemos que, dado un punto, o sea, dado un x, que tenemos la altura también, tenemos el f de x, de una vuelta entera. Entonces, fijado el u, le tiene que dar una vuelta entera. Entonces, bueno, tenemos todo. Tenemos la parametrización, tenemos el dominio. Ahora, calcular el área. Para eso primero derivamos la parametrización. Esto va a ser coseno de tita, seno de tita, f' de u, y acá por la regla de la cadena tendría que venir la derivada de u respecto a u, pero eso vale 1. Así que no queda nada. Y por otro lado, phi de tita va a quedar menos u seno de tita, u coseno de tita, 0. Porque la tercera coordenada no depende de tita. Entonces hacemos el producto vectorial, nos va a dar i j. ¿Tá? Coseno de tita, seno de tita, f' de u, menos u seno de tita, u coseno de tita, 0. Entonces esto nos da menos u f' en u coseno de tita. Luego me da
menos u f' de u seno de tita. Y la última coordenada va a ser u coseno al cuadrado de tita más u seno al cuadrado de tita. Dicho de paso, esto va a ser u. Lo que tenemos entonces es que el producto vectorial nos terminó quedando menos u f' en u coseno de tita, menos u f' en u seno de tita, u. Entonces, ahora, ¿qué tenemos que hacer? La verdad que los admiro si ustedes entienden en que esto son unas u. Disculpen por la letra. A ver, vamos a hacerlo más prolijo. Era un garabato eso. Tenemos que calcular la norma ahora. Entonces, la norma de phi de u con phi de tita, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar la raíz de u al cuadrado, f' en u al cuadrado, se le pone el cuadrado, es mucho símbolo, vamos a ponerle f' de u al cuadrado, coseno al cuadrado de tita, más u al cuadrado, f' de u al cuadrado, seno al cuadrado de tita, más u al cuadrado. Entonces, lo mismo de siempre. Todo acá va a ser u' por f' en u al cuadrado. Tengo coseno al cuadrado y seno al cuadrado. Así que nos terminó dando la raíz de u al cuadrado, f' al cuadrado de u, más u al cuadrado. ¿Qué podemos hacer ahí? Miremos a qué queremos llegar. Entonces, teniendo eso en mente, ¿qué podemos hacer ahí? Va, u cuadrado lo podemos sacar de factor común. O sea, esto es la raíz de u al cuadrado por f' al cuadrado en u más 1. Y bueno, sacamos el u, la prisa como un valor absoluto, de la raíz de, voy a dar vuelta a esto para que quede igual, 1 más f' al cuadrado de u. Bien, Nicole ya lo terminó de hacer entonces. Lo que vamos a tener ahora es que el área de la superficie va a ser la integral, vamos al dominio, aquí en el dominio, entre 0 y 2pi y a y b. Entonces la integral de 0 a 2pi, la integral entre a y b, el valor absoluto de u por la raíz de 1 más f' al cuadrado de u de tita. Entonces hay algo más que podemos hacer todavía para reducir más la fórmula. Nicole no puedes hablar. El resto tampoco puedes escribir. El resto, ¿qué les parece que podemos hacer? Ahí va, nada depende de tita. Entonces, puedes empezar, ¿se acuerdan? Supongo que si tienen la integral entre a y b, la integral entre c y d, vamos a ponerle así. La integral en tita, la integral en phi, en u, perdón, de una función que solo depende de u. Entonces, esto lo pueden escribir como la integral en tita de tita, o la integral en u de f de u de u. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. Como el integrando este no depende de tita, puedo integrar esto por separado. Y me va a dar 2pi. Entonces, 2pi por la integral entre a y b de el valor absoluto de u por la raíz
de 1 más f' al cuadrado de u de u. Y ahí estaríamos. Ustedes se preguntarán que falta hacer algo, porque acá me parece un valor absoluto y acá no me aparece un valor absoluto. Y la respuesta para eso es, no sé por qué no lo pusieron. O sea, sí sé por qué no lo pusieron, pero no sé por qué asume eso. No sé, u es el... Sí, está bien, es el radio, pero es lo que vale x. Nadie te dice que no puede pasar para otro lado. En cuyo caso habría que poner valor absoluto ahí también. Lo que está pasando es que está suponiendo que el signo es constante. O sea, está suponiendo que, o sea, cuando vieron que la fórmula está esto es igual a u, está suponiendo que u es mayor o igual a 0. Eso es decir, que x es mayor o igual a 0. Y al priori sabemos que x está entre a y b. No sabemos nada de b. No sabemos si a y b son positivos o no, si son distintos signos. ¿No? A priori podría pasar que a y b fuesen negativos. Y eso también me da un gráfico y también lo puedo rotar. Pero por alguna razón está suponiendo que el x es positivo. A ver, lo sigo. Mayor o igual a x, mayor o igual a, mayor o igual a 0. O sea, el ejercicio está suponiendo esto. Pero en la letra no la aclara. Así que bueno, medio ambiguo. Porque la letra no aclara nada que sea así. Yo tengo una posible explicación, es que si cambia de signo esto, no hay manera de, bueno, capaz que sí, pero no nos queda una superficie regular. Fíjense en lo que pasa. Si cambiamos de signo, si el x cambia de signo, eso quiere decir que la gráfica venía por acá y de repente quedó ahí. Vamos a hacerlo más visual. Quiero que eso está en el plano x, xz, perdón. Esto es z igual f de x. Entonces cuando lo rotemos, nos queda algo del estilo. Nos queda así como un cono doble. Que bueno, lo que tiene de feo es que tiene, acá en el medio tiene algo raro. O sea, este vértice acá está feo. No es una superficie regular eso. Entonces, yo pienso que están suponiendo que el x no cambia de signo, pues para evitarse tener que trabajar con superficie de este estilo. Pero digo, a priori eso es una superficie de revolución también. ¿No está? Más allá de eso, la demostración es esa. Es parametrizar la superficie de revolución y luego hacer las cuentas. Bien. ¿Dudas sobre esto? Bueno. ¿Dudas sobre alguna otra cosa? ¿Algún otro ejercicio o algo? Bueno, entonces, los quiero guiar un poco el ejercicio 17. Nos dice, se perfora una bola maciza de radio 2 con un cilindro hueco de radio 1 para formar una junta anular como en la figura. Hallar el volumen y el área de la superficie exterior de esta junta. Está el volumen de la junta. Y por otro lado, el área de la superficie exterior de la junta. No sé si entiende el dibujo. Esto es como una esfera, está cortada, acá en el medio está hueco. Entonces, puede pasar algo, puede pasar un cordón, un cable por el medio. Pero esta parte está rellena, digamos. Los costados acá, eso no es hueco.
Eso quedó con volumen, digamos. Ahí va, sería como un anillo, exacto. Estaba mirando a ver cómo era. Acá vería el dedo y es como un anillo. Exactamente. Buena manera para imaginarlo. ¿Se entiende lo que es esto? Lo que termina quedando si perforamos una esfera con un cilindro. Puede ser una rueda de patineta también, una rueda de skate. También tiene una forma similar. Un anillo está bueno, más visual. Entonces, ¿cómo se les ocurre hacer para calcular el volumen de eso? La letra, como está escrita, es muy indicativa, si quiere, muy subjetiva de cómo calcular el volumen. ¿Qué es lo primero que tenemos? ¿De qué partimos? Reformulo la pregunta. No tenemos dos objetos geométricos y hacemos algo con ellos. Pero primero que nada, tenemos que tener un objeto de los dos. ¿Cuál es ese objeto que tenemos que tener? Ahí va, partimos de una esfera. ¿Y qué le hacemos a la esfera? Ahí va. Estamos introduciendo un cilindro y sacándole eso a la esfera. Entonces la idea es, el volumen total va a ser el volumen de la esfera menos el volumen que sacamos. Que bueno, el volumen del cilindro es fácil, que sería esta parte de acá. Digo, es fácil porque tenemos una fórmula, pero hay que tener en cuenta que también le sacamos esta parte, que no entra en el volumen del cilindro. Y está acá abajo que es igual. Entonces, a ver si me deja copiar esto. Si me deja copiar, sería genial. Bueno, genial. Así, vamos a aprovechar que vino hecho el dibujo. No tienen que ver los dibujos feos. Se va a entender el dibujo. Yo he creído que el volumen total va a ser el volumen de la esfera menos el volumen del cilindro menos, no sé, vamos a llamarle S a este cosito de acá arriba, menos dos veces el volumen de S. Dos veces porque tengo un igual abajo. Entonces, la información que tenemos es, la esfera tiene radio 2, el cilindro tiene radio 1. Radio 1. ¿Recuerdan la fórmula para el volumen de una esfera? Casi. Ese es el área de la esfera. 4pi por radio al cuadrado es el área de la esfera. Si es volumen, tiene que tener un radio al cubo. Ahí va. 4 tercios pi r al cubo. Entonces el volumen de la esfera ya está casi pronto porque tenemos todos los datos. 4 tercios por pi por 2 al cubo. Ahí está, lo tenemos. ¿Cómo es el volumen de un cilindro? Ese es más fácil. Si quieren llamémosles a esto, le llamamos h. Ahí hay la base por altura. ¿Y la base qué es? ¿Qué figura geométrica es la base?
circunferencia de radio 1. Entonces el volumen del cilindro es el área de la base, que va a ser pi r al cuadrado, pero pi vale 1, igual lo pongo, pi por 1 al cuadrado, entonces es el área de la base, por la altura. Que a priori no la conocemos, entonces tenemos que ver cómo la hallamos. Con la información que tenemos la podemos hallar. ¿Y cómo le parece que podemos hallar eso? Hallar el h. Miren el dibujo si quieren, podemos... Eh, vamos a continuar la metría, no lo había pensado, puede ser. ¿Cómo lo harías con trigonometría? Puede ser, sí, ¿eh? Tiene radio 1. Bueno, no sé si sale con trigonometría. Ah, porque sí que tiene la mitad de la radio de la esfera. Ah, vamos a ver que esta distancia acá arriba, o acá abajo lo mismo, es la mitad que esta distancia acá. Acá tenés un triángulo rectángulo, el cual conoces este lado, no conoces la altura y no conoces la hipotenusa, pero podrías llegar a conocer algún ángulo. Eh, puede salir, está bueno. Este ángulo lo puedes llegar a calcular de alguna manera, porque es algo que está... No sé si lo puedes calcular, porque depende de la altura. Bueno, habría que verlo. Puede ser que salga por ahí, sí. Otra manera, la que a mí se me ocurrió se las cuento. Esto que vemos en el dibujo, sacando la parte de llame S, la parte de arriba y abajo, es una esfera de radio 2 intersectada con un cilindro de radio 1. Y esta distancia de acá arriba también es el radio. El radio no solo es ese de acá abajo, arriba también. Pero toda esta circunferencia de acá, que es la intersección de una esfera de radio 2 con un cilindro de radio 1. Nosotros podemos calcular este punto. O sea, en realidad cualquier punto de la circunferencia, pero ese en particular podemos calcularlo. Y bueno, la altura de este punto es esta, sería h sobre 2. Después le sumamos en la otra parte y tenemos h. ¿Se entiende la idea? Ahora lo hago, pero ¿se entiende la idea? ¿Cómo intentar hacerlo? Entonces, por un lado tenemos x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado igual 4, porque tiene radios 2, está la esfera. Y por otro lado tenemos x al cuadrado más y al cuadrado igual 1. Este es el cilindro, la radio 1. Lo que queremos ver es en los puntos donde se intersectan. O sea, los puntos donde se intersectan justamente son estos círculos de arriba y abajo. Entonces, básicamente es resolver un sistema de ecuaciones, que no es lineal, pero bueno, en este caso queda fácil. X al cuadrado más y al cuadrado igual a 1. Entonces, esto que está acá es esto que está acá. Por lo tanto, lo que nos queda es 1 más z al cuadrado igual 4. Z al cuadrado igual 3. Z igual más menos a raíz de 3. Entonces, la solución positiva es esta altura, la solución negativa es esta altura. Si sumamos las dos, tenemos todo, porque o sea, la solución, el z positivo es esta altura, y el z negativo es esta altura. A lo que voy es que sumando las dos, tenemos el z, el h. ¿No? Entonces, h es raíz de 3 más raíz de 3. Igual 2 veces raíz de 3.
Está raro esto, ¿no? ¿Se entiende la idea cómo sería? Ah, no, está bien, está bien. Ya les digo por qué me pareció que estaba raro. O sea, lo que estaba pensando. Los puntos de la esfera son los que cumplen que su norma es igual a 4. Su norma al cuadrado es igual a 4. Entonces su norma es igual a 2. Por lo tanto, el punto más lejano que tenemos con z es el punto 0,02. Y esto es mayor a 2. Entonces yo estaba pensando que no puede ser que haya un punto en la esfera que tenga coordenada z mayor a 2. Estoy afuera de la esfera. Pero esta coordenada no es 2 raíz de 3, es raíz de 3 nada más. Y raíz de 3 es menor a 2. O sea, el 2 raíz de 3 es toda esta altura. No es solo un puntito. No pasa nada, está bien. No está fuera de la esfera el punto ese. Ya me confundí ahí, pensé que estaba dando cualquier cosa. Pero no. Entonces, bueno, tenemos que es 2 raíz de 3. Así que esto es 2 raíz de 3 por pi. Exacto, todo bajo control. No pasó nada raro. Entonces, esta era la parte, entre comillas, fácil del ejercicio. Ahora lo que tenemos que calcular es el volumen de S. ¿Cómo podríamos hacer eso? Voy a intentar hacer un dibujo más grande. Hago el estilo así, ese. Más o menos. No es tan inflado. No, estoy tratando de leer el chat. Eh, si sabemos el radio, eso es cierto. Por tanto, sabes la base. Bien, pues si haces eso, va a estar hallando el área, ¿no? O el volumen. Pues si parametrizás, supongo que están pensando en hallar área. Nosotros queremos hallar volumen. Igual va por ahí, hay que integrar algo, pero no es necesario parametrizar a priori. Hay que recordar cuál es el significado geométrico de la integral doble. Si yo integro una función, la integral doble de la función, ¿qué me da eso geométricamente? O una pregunta más fácil. Si integro una función de una variable, geométricamente, ¿qué me está dando? El área bajo la curva, exacto. Si es de una variable, me está dando el área bajo la curva. Ahora, si es dos variables, lo que me está dando es el volumen bajo la curva. Entonces, la gracia es, me olvido que esto está acá arriba, lo pienso como que está en X y Z, o sea, en el origen, que no tiene una diferencia. El área, el volumen y el área no van a cambiar porque yo lo mueva. Entonces, lo puedo pensar como que está en el origen. Entonces, es algo del estilo. Entonces, la pregunta es, ¿yo puedo, de alguna manera, ver a esta superficie como el gráfico de una función? ¿Será que esto es z igual f de x, y? ¿Qué les parece?
Recuerde de dónde salió esa superficie. Nicole dice que sí. ¿Tiene más a decirnos cuál sería la función? O de dónde sale, por lo menos. Está para escribirla también, ¿verdad? Pero ¿de dónde sale la función? O sea, ¿de dónde salió esta superficie? ¿Qué era esta superficie? Era un pedacito de esta esfera. Y nosotros sabemos cómo ver los hemisferios de las esferas como función. Luego despejamos la z, tenemos más o menos raíz de algo. La raíz positiva es la parte de arriba, la raíz negativa es la parte de abajo. Entonces, estamos en la parte de arriba, por lo tanto tenemos quién es f. Voy a poner acá, como s es parte de una esfera, bueno, de radio 4, podemos tomar f de xy igual la raíz de 4 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Esto es z. Podría haber tomado la negativa también, la solución negativa, me va a dar lo mismo, con un signo de menos, pero sabemos que el volumen es positivo. Entonces ahí la forzamos a ser positivo. Lo que nos falta ver es el dominio para poder integrar. O sea, la función va a ser esa. Y hay que ver quién es el dominio. O sea, el dominio es este disquito de acá. ¿Se les ocurre cómo averiguar quién es ese disquito? Ahí va. Con el radio es una buena idea. O sea, volvemos a lo mismo. ¿De dónde salía esto? Esto salía de un pedacito de esfera por acá arriba. Entonces, el dominio en realidad es esta parte de acá. ¿Cierto? ¿Y qué radio tiene este disco? Tiene radio 1, porque no solo es parte de la esfera, sino que también es parte del cilindro, porque justo en la intersección, o sea, el borde de este disco es justo en la intersección del cilindro con la esfera, y el cilindro tiene radio 1, así que ese disquito tiene radio 1, esto de acá tiene radio 1. Por lo tanto, el dominio van a ser los xy, tal que x al cuadrado más y al cuadrado es menor o igual a 1. Entonces, bueno, el volumen de la S va a ser la integral doble en D de f de xy de x de y. Integral tipo cálculo 2, nada de parametrizaciones, nada de nada. Integral doble de x de y. De vuelta, sugerencia, pasar a polares. O sea, no tenés todo el volumen del casquete de arriba, porque el casquete de arriba va desde las cosas que tienen radio 2 hasta las que tienen radio 0. Yo solo me estoy quedando con la que tienen radio 1. Esa es la diferencia. Entonces, lo que hay que recordar después es que hay que sumarlo, hay que multiplicarlo por 2. Eso. Porque tenemos la parte de arriba y la parte de abajo. O sea, esta parte de abajo es igual a la de arriba. Calculamos una vez el volumen y ya está. O sea que en definitiva, el volumen total va a ser 4pi por 2 al cuadrado, al cubo, perdón, menos pi 2 raíz de 3pi, menos 2 veces la integral doble en d de f de xy
dx de y. ¿Sí se entiende la idea? Sea, esto vale en general. Si ustedes quieren calcular el área, el volumen, lo que sea de una figura, un volumen de una superficie, y ustedes se dan cuenta que esa figura es una que ya conocen menos otra que ya conocen, por ejemplo, en este caso una esfera menos un cilindro, entonces no se compliquen buscando fórmulas extravagantes. Hagan, bueno, el volumen total menos lo que le saco. Si ustedes quieren calcular, por ejemplo, en el plano, quieren calcular el área que hay entre un cuadrado al cual le saco un círculo. Imagínense que es un círculo. Quieren calcular el área que voy a pintar de rojo ahora. O sea, no se van a poner a buscar fórmulas raras para esas cositas, porque enseguida son triángulos, son cosas curvas. ¿Qué hacen? Bueno, es el área del cuadrado menos el área del círculo. Eso es una moraleja que está bueno acordarse. Siempre hay que buscar el camino más fácil para hacer las cosas. Ustedes el área del cuadrado la conocen, el área del círculo la conocen, calculan, restan, ya está. Pero acá es el mismo espíritu. Entonces la parte de volumen está. Ahora nos pide hallar el área de la superficie exterior, o sea, de la parte roja, digamos. Entonces ahora sí, vamos a tener que hacer alguna parametrización a la vuelta. ¿Se les ocurre cómo parametrizar eso? No, estamos pensando en la superficie, o sea, no tiene volumen, son en la cáscara afuera, la cáscara de afuera. Esa es una muy buena estrategia, Nicole. O sea, eso es una esfera que no está completa. O sea, le falta un pedazo arriba, un pedazo abajo. Pero es una esfera. Entonces, agarramos, por ejemplo, coordenadas esféricas y nos fijamos cuánto tiene que valer el ángulo para que quede en esta parte. Entonces, recuerden que este ángulo de acá, medido así, no se ve nada así color. Este ángulo medido así es el phi. Entonces, el phi no va a empezar más entre 0 y pi, que era lo que hacía antes. Antes iba de arriba hasta abajo. Ahora va a empezar de un ángulo intermedio ahí, de acá hasta acá. Entonces, tienen que calcular ese ángulo. Para eso puedo usar trigonometría, porque ahora sí ya conocen este lado, conocen esta altura, pues ya la calculamos, este lado es 1, la altura la conocen, y hay que usar un poco de trigonometría para ver si pueden calcular ese ángulo. O sea, ese ángulo va a ser 90 menos el de acá adentro lo pueden calcular. O sea, este es el adyacente, entonces saben que θ es arcoseno de h sobre 1 de h, y phi va a ser 90 menos θ. Si quieren pongo sobre 1, pero... Entonces usan esféricas, pero el ángulo en vez de ir de 0 a pi, el phi va a ir de el valor este positivo acá arriba hasta el doble de esto. O sea, acá hacemos una vez y acá hacemos dos veces. Perdón, va a ir de phi hasta acá abajo de 180 menos phi. Hay que ver cuánto da eso. Pero digo, también lo pueden calcular. Es simétrico con ese de arriba. Esa es una manera. ¿Se entendió esta manera? ¿El resto?
La otra manera que a mí se me ocurre, no quiere decir que no haya más, es parametrizarlo en dos partes. Parametrizar la parte de arriba y después la parte de abajo. Recuerden que si logramos parametrizar con varias que solo se intersectan en algo de dimensión 1, o sea, una curva, después la integral no pasa nada de sumar. Entonces, la idea es, separo acá en el ecuador, parametrizo por lo de arriba. Lo de arriba ya vimos que es algo de la forma z igual f de x, y, o sea, el gráfico de una función, y la función es la raíz de 4 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Ahora el tema es que hay que ver bien el dominio de vuelta. El dominio que va a ser. Van a ser los xy. ¿Cuánto es el radio máximo que tienen los xy? Que está en la parte roja de arriba. Recuerden que la esfera es de radio 2. O sea, el radio máximo que tienen, los puntos acá arriba en rojo, ¿cuánto es? 2. Ahí va. Como mucho tiene radio 2. O sea, 2 mayor o igual a x al cuadrado menos y al cuadrado raíz. Y como mínimo, ¿cuál es el radio que tiene? O sea, como mínimo es este radio de acá arriba, ¿no? Ahí va. Como mínimo es el radio 1, porque es el radio del cilindro. Como mínimo es el radio 1. Ustedes saben cómo parametrizar un... Perdón, acá es un más y cuadrado. ¿Esa era la pregunta? Sí, sí, tienen razón. Ustedes saben cómo parametrizar el gráfico de una función. O sea, ahora simplemente es poner phi de uv, f de uv, y el dominio es este que está acá. Entonces ahí parametrizan la parte de arriba, y después tiene un argumento astuto para calcular la parte de abajo. ¿Cuál sería el argumento astuto? Porque digo, para calcular el de abajo, a priori tenían que usar todo lo mismo, pero poniendo un menos. Y vale, el argumento astuto es simetría. Esto es simétrico respecto al eje o al plano XY. O sea, la parte roja de arriba es igual a la parte roja de abajo. Entonces calculan la de arriba y después multiplican por 2 para tener la de abajo, calculan la de abajo y multiplican por 2. Pero no se gastan haciendo cuenta calculando las dos. Calculen una y ya está. Y después multiplican por 2. Son dos caminos. El otro es como un poco más corto quizás, el de averiguar el ángulo, pero tiene eso que hay que aplicar un poco de trigonometría. Este es como un poco más a pedal. Es decir, bueno, estoy en una esfera, o sea que sé cómo verlo como una función. Lo único que me falta ver es el dominio. ¿Cuál es el dominio adecuado? Bueno, y sugerencia, dominio, pasar a polares de vuelta, ¿no? Porque eso es lo que se llama un anillo en el plano. Ese dominio es así. Radio 1, radio 2, el dominio es esto de hasta acá. Entonces, bueno, tiene toda la pinta de pasar a polares. De vuelta, acá también, si pasan a polares, esto cierra el cuadrado, entonces tienen toda la pinta de pasar a polares. Pero bueno, pueden pasar o no. Depende de ustedes. Dominio, acá falta una O. Dominio. ¿Dudas? ¿No? Me quedan unos cuantos ejercicios acá abajo, pero son de estilo que ya hablamos. Vamos a calcular flujos de campos vectoriales. O sea, calcular la integral de un campo vectorial de una superficie.
Recuerden que el flujo simplemente es calcular la integral de un campo vectorial en una superficie. Entonces, todos estos últimos ejercicios son sobre eso. Te dan un campo, calcular, 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 calcular. Las partes complicadas eran quizás esta, que había que pensarla un poco, y bueno, y la de demostrar eso, que también lo hicimos. El resto son cosas que ya vimos, o sea que intenten hacerlas, y bueno, si no les salen pueden preguntar, obviamente. Pero ya tendrían todas las herramientas para poder hacer todo en práctica. Bien.